Eso nos da una mejor precisión para saber cómo dibujar por el método directo el conjunto de Julier relleno asociado a una función cuadrática con parámetros c de módulo menor o igual que 2. Simplemente tengo que considerar los puntos que están contenidos en una grilla dentro del círculo centrado en cero y con radio 2. Como por razones computacionales es más fácil considerar un rectángulo o un cuadrado que un círculo, vamos a tomar justamente el rectángulo del cual hablábamos hace un rato con x mínimo, x máximo y mínimo y máximo, desde menos 2 hasta 2 y desde menos 2 hasta 2. Entonces, ¿cómo sería el método directo? Con ayuda de este corolario, considerar una grilla discreta que le vamos a llamar G, vamos a ir punto por punto de esa malla, considerando los complejos. Esa grilla va a tener que ser de paso pequeño. De paso pequeño, obviamente a este dibujo no lo vamos a hacer ni en papel cuadriculado, ni en milimetrado, se imaginan que sería mucho trabajo, lo vamos a hacer quizás en una computadora. Y el paso de la grilla va a estar dado por la distancia que haya entre un píxel y otro de la pantalla de la computadora. Pero eso es un detalle técnico. Lo que sí, vamos a considerar entonces x mínimo menos 2, x máximo 2, y mínimo menos 2 y máximo 2. Entonces vamos a discretizar el plano complejo de esta manera y vamos a calcular los puntos, las órbitas de los puntos que están en los vértices de esa grilla, que es una cantidad finita. A continuación elegimos un n para decir, vamos a calcular los n primeros términos de la órbita. Ya sabemos que cuando una órbita cae fuera del círculo de radio 2, con centro en el origen, va a escapar esa órbita, va a terminar escapando. Entonces, la estrategia va a ser calcular los n primeros términos de la órbita. Cuanto más grande sea el n, mejor, porque más precisión vamos a tener en el dibujo del conjunto Julia, pero eso va a tener una consecuencia computacional. Si n es muy grande, voy a tener que calcular muchos términos de un montón de puntos y eso, por supuesto, que va a ser costoso en tiempo, así que habrá que probar con varios n a ver cuál es el que nos mejor resuelve el problema de dibujar un conjunto de Julia relleno. Y luego para cada z0 de la grilla, es decir, de los vértices de esa malla, calcular los primeros n términos de su órbita bajo la función cuadrática con el parámetro c que hayamos elegido. Y si todos los términos de la correspondiente órbita, por ejemplo, yo tomo un z0, le calculo los n primeros términos de la órbita. Si todos los términos de su órbita se mantienen dentro del círculo de radio 2, entonces vamos a poder decir que si bien no sabemos si después puede escapar o no, por lo menos la tendencia es que hasta n no escapó y entonces pintamos ese z0 como perteneciente al conjunto de Julia, aunque capaz que en una iteración posterior pueda escapar, una iteración posterior a n, pero bueno, nosotros por lo menos podemos decir que hasta n no hemos tenido la oportunidad de ver que escape, así que vamos a hacer de cuenta que ese z0, cuyos n primeros términos de órbita se mantienen dentro del círculo de radio 2, está en el conjunto de Julia relleno. Ya sabemos que si alguno de los términos de la órbita cae fuera del círculo de radio 2, sabemos que la órbita va a escapar, así que ese punto no lo vamos a considerar como parte del conjunto de Julia. Ese algoritmo es precisamente el que vamos a considerar para ejecutarlo mediante este programa, este software desarrollado en el marco de un proyecto de investigación de nuestra universidad hace unos años. Hay un montón de programas, de softwares que hacen este procesamiento. Bueno, ¿qué es lo que hace? Tiene una función determinada a través de, en este caso dice que es la función f de z igual a z a la k más c con k igual a 2, por lo tanto es como tener z cuadrado más c. En este momento el valor de c es 0. En este software se trabajaba
con números complejos en la forma módulo y argumento, es decir, en la forma exponencial. Y lo que hace el programa cuando yo le pida dibujar va a ser considerar uno a uno los píxeles de la pantalla viendo a qué complejo representan. Esa es la malla discreta, digamos, de la que hablábamos. Y para cada uno de ellos va a calcular los términos de la órbita, la cantidad que diga este parámetro escape. Este es el n del que hablábamos en la diapositiva de recién. Los 50 primeros términos de la órbita. Si algún término de la órbita sale del círculo de radio 2, entonces la órbita vamos a saber que escapa y por lo tanto lo vamos a dejar al punto pintado de negro. De blanco, en este caso el programa deja de blanco los puntos que están en el conjunto de Julia, es decir, los puntos cuya órbita dentro de este número de iteraciones no escapa. Si bien hace un rato decíamos desde menos 2 hasta 2 y desde menos 2 hasta 2, para preservar la proporción de pantalla hemos dejado el i entre menos 2 y 2 y el x entre menos 2.66 y 2.66. Cuando pido dibujar, bueno, empieza punto por punto a calcular órbita y los que están de blanco son puntos cuya órbita no escapa dentro de las 50 iteraciones. Como vemos, reproduce perfectamente el círculo del radio 1 con centro en 0 porque ese era el conjunto de Julia correspondiente a la función f de z igual a z cuadrado. Pero ahora vamos a lo que nos preguntábamos hace un rato. ¿Y si quiero la función z cuadrado menos 1? Bueno, el parámetro c tendría que ser el menos 1, que en coordenadas polares o en forma exponencial es con 1 para el módulo y 180 para el argumento. Cuando pido dibujar, obtenemos un dibujo que, por supuesto, Julia, el matemático francés herido en el hospital, jamás podía imaginarse que el conjunto de puntos cuya órbita no escapa tiene esta forma como de una especie de, parece una tuna, ¿sí? Una fruta de esas con espinas. Y es un conjunto que tiene bastantes particularidades, por ejemplo, simetría, en este caso respecto del origen de coordenadas, simetría respecto del eje X, simetría respecto del eje Y, tiene un montón de buenas propiedades, ¿sí? Efectivamente, podemos pedirle al programa que al complejo Z0 donde esté apoyado el mouse, le calcule la órbita y vea si escapa o no. Entonces, por ejemplo, cuando me muevo dentro del conjunto Julia, la órbita no escapa. Pero si me salgo del conjunto de Julia, escapa, dice allí, en 9. Si me alejo, escapa en 4, en 3, en 2. ¿Eso qué quiere decir escapa en? ¿En qué paso, qué iterado de la órbita ha dejado de cumplir la condición de pertenecer al círculo de radio 2? Recuerden que cuando se sale del círculo de radio 2 la órbita, la misma va a escapar. Entonces, ¿en qué momento se sale del círculo de radio 2? Bueno, en este complejo donde está el mouse, en la tercera iteración. Si me acerco, cuanto más cerquita del lado negro esté del conjunto de Julia, más grande va a ser el parámetro en el que escapa. De hecho, si uno asocia a cada punto que no está en el conjunto de Julia un color de acuerdo al valor de la iteración en la que se ha detectado que su órbita escapa, se obtienen bonitas figuras como esta que les muestro ahora. Simplemente voy a elegir la opción de que dibuje en colores y observen que aparecen diseños bastante llamativos de colores. Aquí, por ejemplo, los puntos que están en azul, se ha detectado que su órbita escapa ya en la primera iteración. Los de verde en la segunda, los de azul en la tercera. Y se producen bonitos diseños de colores que por ahí son más llamativos inclusive cuando uno explora otras funciones. Por ejemplo, yo voy a elegir la función c por seno de z
y le voy a dar a C el valor 3 de módulo y 45 grados de argumento. Quería mostrar el tipo de dibujos que surgen justamente cuando uno considera otras funciones y esta idea de asociar colores de acuerdo a la velocidad a la que ha escapado la correspondiente órbita. Se forman patrones muy bonitos que son atractivos y es también lindo jugar eligiendo distintas funciones y distintos valores del parámetro y ver qué tipo de imágenes van saliendo. Volviendo a la familia cuadrática, z cuadrado más c, les muestro ahora, usando ese mismo software, algunos conjuntos de Julia para distintos valores del parámetro c que hemos obtenido. Y bueno, para la función z cuadrado, es decir, c igual a 0, el círculo unitario. Para la función z cuadrado menos 1, que es el que estábamos viendo hace un ratito en el soft, ese es el dibujo. Para z cuadrado más ese otro valor del parámetro, una figura también bastante curiosa, podría interpretarse como una deformación con rotación y varias cosas de esto, pero uno también los ve bastante diferentes. Y para un último valor del parámetro, que es 0,895 i, ese es el valor de C, obtenemos una cosa que nos llama la atención. Estos tres primeros conjuntos de Julia se los veía como conexos, aun cuando aquí hay un estrechamiento, pero bueno, sí hay, digamos, conexidad entre estas piezas. Acá también, acá más vale, pero acá pareciera que hemos perdido la conexidad. Dentro de un ratito vamos a investigar o a enunciar algunas cuestiones relativas a cuándo tenemos una u otra cuestión. Cuándo es conexo un conjunto de Julia de la familia cuadrática y cuándo es disconexo. Entonces, dentro de un ratito lo vamos a ver. Una característica que tienen todos estos conjuntos es que si uno amplifica, es decir, amplía ciertas regiones, como por ejemplo, yo acá les voy a poner un ejemplo. Este era el conjunto de Julia, la tuna, correspondiente a la función cuadrática z cuadrado menos 1. Y amplifico esta partecita que está dada dentro del rectángulo rojo ese que ven allí. Usando el mismo software, logro ver que aquí hay como una especie de copia de lo que pasa a gran escala acá. Es decir, ese patrón de tener un cuerpo y espinitas o bulbitos adosados se verifica en esta cosa que es más chica. Y miren, fíjense, ahora voy a hacer una nueva ampliación ahora de esta parte, que sería más o menos como ampliar este pedacito que está acá. Y fíjense lo que se obtiene. Todo esto, por supuesto, son imágenes que ya hemos obtenido y volcado en una diapositiva para no perder el tiempo dibujándola. Pero fíjense lo que es eso. De nuevo observamos la estructura del bulbo con las espinitas y los bulbitos adosados. Y si ahora en recuerden que esto es casi como la partecita blanca, esta, donde está el mouse acá. Eso es esto. Y de allí voy a amplificar una espinita, y la espinita en realidad tiene la misma complejidad que las figuras más grandes, en particular que el total, es decir, una superficie que tiene bulbitos y tiene espinitas. Y si llevo este proceso tan adentro como quiera, con tanta magnificación, tanta ampliación como quiera, observo siempre lo mismo, o sea, cada una de estas, en el conjunto original, cada una de las espinitas era en realidad una copia de una cosa más grande, ¿sí? Ese fenómeno que es característico de las imágenes fractales es lo que se llama autosimilaridad bajo magnificación. Parecerse a sí mismo cuando se produce una ampliación. Existe un método, podríamos decir, astuto
para dibujar el conjunto Julia no relleno, sino el conjunto Julia, es decir, la frontera, para el caso de la familia cuadrática. Y es lo que llamamos el método de la órbita hacia atrás. Voy a explicar rápidamente qué significa eso. Supongamos, para hacer un ejemplo, la función f de z igual a z cuadrado, que es fácil, ya sabemos cuál es el conjunto de Julia, que es la circunferencia del módulo 1 centrada en el origen. ¿Sí? Si yo tomo cualquier complejo que no sea el cero, después vamos a ver por qué no debe ser el cero, me pregunto, ¿cuáles son las raíces cuadradas de z0 si z0 no es 0? Las raíces cuadradas de z0 son 2, una opuesta a la otra. Si el módulo de z0 es más grande que 1, recuerden que las raíces de z0 tienen como módulo la raíz cuadrada del módulo. Entonces, si yo tomo un número, por ejemplo el 4, que es más grande que 1, y saco raíz cuadrada, obtengo el 2, que es más grande que 1. Así que cualquier complejo con módulo z0 más grande que 1 va a tener su raíz cuadrada, cualquiera de sus raíces cuadradas teniendo módulo más grande que 1, pero va a ser más chiquito que el módulo de z0. Piensen en ese caso del 4, el módulo de el 4 cuando le saco raíz cuadrada y veo la positiva es 2, que está entre 1 y 4. Si a 2 le saco raíz cuadrada, 1,4142, que está entre 1 y 2, ¿no? O sea, siempre que yo tomo un complejo de módulo más grande que 1, el módulo de cualquiera de sus raíces cuadradas va a estar entre 1 y el módulo del complejo que tomé para sacar raíz cuadrada. Y si el módulo es menor que 1, entonces la raíz cuadrada va a tener módulo que está entre el módulo de z0 y 1. Y si finalmente el módulo de z0 es igual a 1, que son las tres cosas que pueden pasar con el módulo de un complejo, más grande que 1, más chico que 1 o igual a 1, y el módulo de z0 es igual a 1, sus raíces tienen también módulo 1. Y eso quiere decir que si z0 está en el conjunto de Julia de esta función, la circunferencia, es el conjunto de Julia, entonces sus raíces cuadradas también van a pertenecer a la circunferencia. Este análisis tiene una consecuencia gráfica que es la siguiente. Si yo tomo cualquier complejo que no está en el conjunto de Julia, sus raíces cuadradas están más cerca del conjunto de Julia, de esta función, que lo que estaba z0. O sea, en otras palabras, si yo tomo un z0 cualquiera fuera del conjunto de Julia y aplico raíz cuadrada y miro cualquiera de sus dos raíces cuadradas, entonces esa raíz cuadrada va a estar más cerca del conjunto de Julia, o sea, más cerca de la circunferencia unitaria, eso es lo que dicen estas fórmulas, más cerca de la circunferencia unitaria que lo que estaba z0. Por lo tanto, si yo armo una sucesión empezando con z0, viendo sus raíces cuadradas, esas dos, cualquiera de las dos va a estar más cerca que z0 de la circunferencia unitaria. Y si a esa raíz cuadrada le vuelvo a sacar, o sea, si a cualquiera de las dos raíces cuadradas le vuelvo a sacar raíz cuadrada, o sea que hago raíz cuadrada de raíz cuadrada de z0, eso me va a dar puntos que están más cerquita que esto y más cerquita que z0 del conjunto de Julia, que es la circunferencia unitaria. Y por supuesto que si llevo este proceso adelante, lo que estoy obteniendo es una serie de puntos, las raíces de las raíces de las raíces, cada vez más cerquita del conjunto de Julia. O sea, esa secuencia produce puntos cada vez más cercanos al conjunto de Julia. Eso todo este análisis en el caso de la función z cuadrada. ¿Y por qué raíz cuadrada? Porque es la función, de alguna manera, la función inversa de la función z cuadrada. Eso nos da una idea para dibujar el conjunto de Julia de z cuadrado. Considerar la órbita de cualquier complejo que no sea el cero
bajo la función multiforme g de z igual a raíz de z. Multiforme es que tiene varias determinaciones, así como por ejemplo el logaritmo, no el principal. La raíz de la función, entre comillas, raíz cuadrada, en realidad es a cada z le asigna dos raíces de z. Bueno, lo que esto dice es que si yo arranco de z0 y le aplico el iterado, o sea, le itero la función raíz cuadrada, esa me va a dar la órbita de z0 bajo esa función y esa sucesión se puede usar para dibujar una buena aproximación del conjunto de Julia de la función cuadrática z cuadrado. Si bien cada raíz cuadrada, en cada paso que tenga que tomar raíz cuadrada, tengo dos de ellas, alcanza con tomar al azar cualquiera de esas dos para producir una buena aproximación del conjunto de Julia. ¿Sí? O sea, ya lo vamos a escribir al algoritmo que sale a partir de esta idea. Más generalmente, si en vez de la función f de z igual a z cuadrado, yo tengo una f de z igual a z cuadrado más c, o sea, cualquiera de la familia cuadrática, la órbita de cualquier complejo que no sea el C puede iterarse bajo la función multiforme raíz cuadrada de z menos c, que es la función inversa de esta, y esta es z cuadrado más c. Si despejo z, me queda raíz cuadrada de z menos c. Esa función, cuando yo tomo un complejo que no sea el c, porque el c va a tener 0, 0, las raíces de, si tomo z0 igual a c, voy a tener c menos c0 y raíz de 0, la única alternativa es 0. Por eso, si tomo cualquier complejo que no sea el c y le calculo su órbita bajo esta función, es decir, primero arranco de ese complejo z0. Calculo raíz cuadrada de z0 menos c. A ese complejo le resto c y le saco raíz. A ese complejo que obtenga le resto c y le saco raíz y así sucesivamente. Esa sucesión está cada vez más cerquita del conjunto de Julia de la función z cuadrado más c. De nuevo, en cada paso alcanza con tomar al azar cualquiera de las dos raíces. Entonces, estas consideraciones nos están indicando un procedimiento para dibujar el conjunto de Julia, ya no relleno, sino el frontera, el verdadero, digamos, el Julia secas, de una función de la familia cuadrática. El procedimiento es el siguiente: elegir cualquier z0, dado un c, para imaginar que uno tiene definida una función z cuadrado más c, elegir cualquier z0, número complejo que no sea el c, y para k mayor o igual que 1, calcular los dos valores de la raíz cuadrada de zk menos 1 menos c. O sea, empezando con k igual a 1, calculo a z0, el z0 que yo haya elegido, cualquiera al azar, o como sea, que no sea c. A ese z0 le resto c y le calculo raíz, y eso me da z1. A z1 le resto c y le saco raíz, eso me da z2. Y así sucesivamente, de los dos valores de la raíz cuadrada que yo obtenga en cada paso, elegimos al azar, con igual probabilidad, una de esas dos raíces. A ese le llamamos zk y a ese le repetimos el mismo procedimiento. Restar c y sacar raíz, restar c y sacar raíz. Es decir, iterar la función raíz cuadrada de z menos c a cualquier z0 que no sea el c. Y luego dibujamos la sucesión de los complejos así obtenidos. Puede que los primeros estén todavía lejos del conjunto de Julia, porque si yo elegí un z0 muy lejos de lo que vaya a ser el conjunto de Julia, si bien sus raíces están más cerca, todavía pueden estar más lejos, pero después de 50, ya supongo que voy a estar suficientemente cerca del conjunto de Julia, entonces dibujo todos los términos de la órbita atrás de ese z0. Al hacer eso, con el mismo software que teníamos hace un rato, puedo elegir indicarle
calcular por la órbita atrás. De hecho, lo podemos hacer. Fíjense, aquí yo le voy a pedir que utilice el método de la órbita atrás. Primero le voy a pedir que dibuje para el complejo cero, es decir, la función z cuadrado, que ya sabemos que su Julia es el círculo de radio 1. Le voy a pedir dibujar y efectivamente reproduce el círculo de radio 1 perfectamente. Para z cuadrado menos 1, yo necesitaba que el parámetro c sea el menos 1, o sea, 1 en módulo, 180 en argumento. Y cuando le pido dibujar, fíjense cómo la órbita de a poquito va llenando los distintos espacios del conjunto de Julia. Yo arranqué de algún z0, por ejemplo, aquí lejos. Las primeras raíces cuadradas pueden que esté lejos de este conjunto, las segundas también, pero conforme voy tomando raíces cuadradas, en cada paso voy obteniendo cosas que están más cerca del conjunto de Julia. Por eso dibujo toda la órbita tras salvo, digamos, los primeros 50 puntos. Y bueno, esto por supuesto es una manera entonces de dibujar un conjunto de Julia sin necesidad de hacer el proceso iterativo directo, sino dibujar la órbita inversa, le llamemos así, de algún z0 que, por lo que acabamos de decir, se aproxima esa órbita, me da puntos cada vez más cerca del conjunto de Julia. Ahora, por ejemplo, hace un rato veíamos el conjunto de Julia que corresponde a z cuadrado más 0,895 de i. Entonces, módulo 0,895, ángulo 90 grados. Y si le pido dibujar, me da esta figura que veíamos hace un rato, que pareciera ser una reunión de varias piezas más chiquitas conexas, pero vamos a amplificar alguna de ellas. Por ejemplo, esta pieza parece conexa, miren, vamos a pedir que nos amplíe eso, y en realidad nos sale que no era conexo, sino a su vez contenido, digamos, formado por un montón de piecitas más chicas. Ahora sí parece que estas son conexas. Bueno, vamos a amplificar, por ejemplo, esta partecita que pareciera conexa, pero en realidad no es conexa, sino que cualquier amplificación que yo haga de este conjunto es una nube de puntitos. No hay no hay una componente conexa gordita, así como lo teníamos, por ejemplo, el Julia de la función z cuadrado era la circunferencia de radio 1, que es un conexo, pero acá no hay dos puntos que estén conectados.